Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. La sangre del pueblo peronista se inició el mismo 18 de octubre de 1945. En la madrugada del 17, cuando se iban de la plaza los que habían sido protagonistas de una de las páginas de la historia de la Revolución en Paz, lo asesinan tirando desde adentro del diario Crítica en la Avenida de Mayo dirigentes del Partido Comunista al primer caído del peronismo. Un chico de 18 años, y entonces con Darwin Passaponti comenzaba una larga historia de sangre que siempre puso el pueblo peronista. Después intentaron matar a Perón y Evita en Campo de Mayo, y allí murió el cabo Fariñas. No conforme con estos, pusieron una bomba, entre ellos Carranza. Mientras Perón hablaba en el subterráneo de Plaza de Mayo, mataron a 5 personas. Pero como esto no alcanzaba, bombardearon la Plaza de Mayo, mataron 300 personas, hirieron a 500. Y como era poco, el 16 de septiembre del 55, reafirmaron levantándose en armas con el apoyo inglés para concretar finalmente en la primera intentona de la recuperación de la democracia de civiles y militares, un año después, en el 56, los fusilamientos. Llenaron de sangre porque no querían aceptar el cambio social, el cambio político y el cambio que la Argentina había hecho en paz y que se había instalado en contra de los intereses de la oligarquía. Con el pasar del tiempo, cuando la sangre ya era de todos, cuando apareció la guerrilla, cuando moría cualquiera por cualquier motivo, muy pocos se acordaban de quiénes habían sido las víctimas originales, quiénes habían empezado. Después de esto, aparece entonces una época de un intento de reconciliación que dura poco y otra vez se profundiza cuando, haciendo uso de esas cicatrices y de esas marcas, se usa eso de escudo y de excusa para atrocidades administrativas que con ese manto de la historia se podían cubrir. Es tan difícil que el que no es contemporáneo a estas cosas las pueda entender. Es tan antiguo de lo que estamos hablando, es tan del pasado, que uno tiene miedo que ese pasado se transforme en un inmediato futuro. Y en esto, cuando los pueblos pierden su propia memoria, repiten errores. Hemos creído siempre en que Perón, entre el tiempo y la sangre, optaba por el tiempo. Sin embargo, hubo tiempo y hubo sangre.
y la revolución quedó inconclusa. No por frustración de Perón, sino por nuestro propio fracaso. Por la comodidad de que Perón pensara por todos y que él se encargara de todo. Y entonces disfrazamos un liderazgo de una tremenda comodidad. Los movimientos revolucionarios se establecen, se desarrollan y se perpetúan cuando los hombres protagonistas del mismo entienden que la revolución tiene que lograr los objetivos y no tiene tiempo. Es decir, se busca permanentemente hasta conseguirlos. Se ha confundido en la historia del peronismo la partidocracia con el movimiento revolucionario. Se ha confundido, y por eso hoy pasa lo que está pasando, el creer que hay que pelear por una boleta electoral y no por la defensa de una idea. Y así nos va. Y así nos va. Aquel 9 de junio fue un día de epopeya militar en Santa Rosa, en La Pampa, con el capitán Filipó. En La Plata, donde se luchó. Y en otros lugares donde no pudo ocurrir lo que tenía que ocurrir. Y algunos se preguntan qué hubiera pasado si hubiera ganado ese movimiento, lo hubieran dejado venir a Perón, se hubieran puesto ellos. Es cierto que era un movimiento de alto contenido nacionalista, y también es cierto que Perón, en esta vieja grabación que ustedes acaban de escuchar, que tiene un año después de lo sucedido, un año y pico después de lo sucedido, donde incluso está incompleta la lista porque faltan fusilados. Fíjense ustedes lo difícil que era reconstruir todo. Perón asume el hecho. Lo asume, pero no era que lo había ordenado. Él lo asume, pero no lo había ordenado. Y a partir de ese momento, insiste y remarca de que el pueblo peronista quería vivir en paz. Estamos hablando de los fusilados y le estaba diciendo a la dictadura que el peronismo quería la paz. Porque siempre fue un movimiento de paz donde los que después infiltraron de un lado y del otro el movimiento le hicieron creer a la gente que era un movimiento de guerra. ¿Y cómo se puede ser revolucionario de paz? Bueno, ahí está la gran pregunta de cómo se hace una revolución en paz. Y lo que ocurrió el 4 de junio del 43, cuando salieron los militares, tuvo el complemento, el bautismo popular del 17 de octubre del 45, y entonces Perón se dio cuenta que se podía hacer con el pueblo sin tirar tiros, persuadiéndolo, hablando todo el tiempo, explicándoles, tratando de que entendieran, pero además diciéndole a los suyos, a los militares, no podemos ser tropa de ocupación, no podemos estar al servicio de los oligarcas en contra de los necesitados, porque nosotros somos el pueblo. Todo esto, con la nacionalización de la banca, la estatización de las empresas, el sacarle el manejo a los ingleses, no se lo iban a perdonar. No se lo iban a perdonar. Por eso Churchill dijo
que después del triunfo en la Segunda Guerra Mundial lo más importante para la corona británica era la caída de Perón. Un día como hoy, de 1956, siendo muy pequeño, trataba de sintonizar una radio entre las frecuencias de Radio Argentina y Radio Belgrano, hasta que apareció, como me habían prometido, la marcha de San Lorenzo. Tenía 12 años. La hija de un diputado nacional exiliado pasó caminando al lado y me dijo: avisa a tu familia, sin detenerse porque no sabía si la estaban siguiendo, y me dijo dónde había que buscar la emisora. Sonó la marcha de San Lorenzo y empezó un locutor a hablar desde Santa Rosa La Pampa. El capitán Filipó había tomado la capital de la provincia, de la que se llamaba Eva Perón, hasta 1955. El movimiento no tuvo la misma suerte en todos lados y pasó lo que ya se conoce. Pertenece a una historia muy lejana, pero hay que tener cuidado de que no esté reflejando un futuro reciente.